Vamos a desarrollar la parte de lo que es dorso y nuca. Bueno, la naturaleza es importante, ahora que está de moda. He querido, antes de empezar este tópico, algunas preguntas básicas que es importante, como una forma de un pretest, para entrar en la dinámica de lo que es la anatomía. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes músculos del dorso recibe inervación del nervio espinal o décimo par craneal? ¿Sí? Este nervio, ustedes saben que los pares craneales tienen un componente sensitivo y un componente motor. ¿Okay? Eso es importante. Pero hay nervios, hay pares craneales que tienen un componente mucho más motor que sensitivo. Un ejemplo de este par craneal, que tiene prácticamente casi todas sus fibras al 100%, fibras motoras, es el nervio espinal. A diferencia de que hay nervios, por ejemplo, el quinto par, que es el nervio trigémino, cuyo componente, casi un 80%, es sensitivo, mientras que un 20% es motor. Entonces, este nervio, este par craneal, llamado espinal, va a proporcionar una inervación a un músculo importante de la región de la nuca, o inclusive que se extiende hasta la región dorsal. ¿Sí? ¿Alguien puede mencionar qué músculo de los mencionados es inervado por el nervio espinal? ¿Alguien recuerda? El romboide mayor, dorsal ancho, trapecio, dorsal largo, el complexo mayor. La respuesta, vamos a ver más adelante, vamos a regresar con el desarrollo del tema para que ustedes puedan responder. ¿Ya? También la segunda pregunta dice el principal nervio sensitivo de la nuca. Esto es importante. La nuca, conocemos un nervio motor principal que es el espinal, pero también participan otros grupos de nervios que son ramas posteriores de los nervios cervicales que proporcionan, aparte de un componente motor, proporcionan la sensibilidad de la nuca. Hay un nervio importantísimo, ¿ok? Entonces tenemos ramo posterior C1, ramo posterior C2, C3, C4 y C5. ¿Sí? Inclusive, este nervio tiene un epónimo muy conocido. ¿Sí? En la literatura médica de la anatomía, ustedes se van a dar cuenta que este nervio tiene un epónimo. Probablemente lo que han estudiado no recordarán algunos, es fácil de olvidar los epónimos, porque actualmente la nomenclatura anatómica se puede decir, desterrando el uso de los epónimos. ¿Sí? Los epónimos prácticamente forman parte actualmente de la historia de la anatomía. Es como una cultura. Que quiere tener cultura anatómica dice, este es el nombre anatómico y esto es su epónimo. ¿Okay? El epónimo es mucho de la escuela francesa anatómica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando acabemos el capítulo, ustedes van a poder responder esta pregunta. La otra pregunta dice, el músculo del dorso que se inserta en el brazo, ¿ves? ¿Sí? ¿Alguien puede mencionar? Sí, para hacerlo dinámico la clase, nos podemos equivocar. Yo me acuerdo que cuando me preparaba para el examen de la residencia, también tenía estas ciertas dificultades, pero uno lo va recordando. Tenemos el dorsal ancho, romboide menor, el complexo menor, el esplenio del cuello y el dorsal largo. ¿Sí? Para que tengan una idea de que los músculos del dorso y de la nuca
se asocian con la cintura escapular y a su vez algunos músculos se van a insertar en el hueso del brazo, o sea, en el húmero. Por eso se dice que los músculos del dorso son músculos que permiten la conexión entre el dorso, ¿ya?, y el brazo a través de la cintura escapular. ¿Okay? Entonces hay un músculo que se inserta en el brazo que pertenece al dorso. ¿Okay? Y es importante este músculo, ¿ya?, desde el punto de vista funcional, y también es importante desde el punto de vista médico-quirúrgico. ¿Ok? Muy bien. Después existe otra pregunta que dice: si un grupo de músculos de la columna vertebral se paraliza, el tronco se desviará hacia abajo. ¿Sí? O sea, esta pregunta se refiere: ¿qué pasaría si los músculos de la columna vertebral del dorso se llegan a paralizar? ¿Qué pasaría con el dorso, con la columna? ¿Sí? A eso se refiere esa pregunta. Ustedes saben que la dinámica muscular está en función, ¿ya?, o equilibrada con fuerzas antagónicas. Si hay un grupo de músculos que producen extensión, hay otro grupo que producen flexión. Entre este equilibrio se establece la posición estática anatómica que tiene el cuerpo humano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a poder responder. Después dice: el principal músculo flexor dorsal de la cabeza, o llamado también extensor de la cabeza, es complexo mayor, esplenio de la cabeza, el oblicuo de la cabeza, el recto menor de la cabeza y el complexo medio. Le he puesto esta pregunta porque muchas de los síntomas dolorosos de la nuca, o sea, las algias cervicales, están asociados básicamente a la contractura de este músculo. ¿Sí? Se produce una contractura muy dolorosa que muchas veces es necesario un tratamiento invasivo, la infiltración del punto doloroso. ¿Ok? Los que van a estudiar, por ejemplo, reumatología, hay un punto doloroso en este músculo que está asociado a las fibromialgias. ¿Sí? Entonces es importante que más o menos ustedes tengan una idea de este gran músculo, que es el principal extensor de la nuca, de la cabeza. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a regresar a estas preguntas después de este capítulo. ¿Ok? Muy bien. Esa es la región de la nuca y la región del dorso. Es una región anatómica, topográficamente bastante extensa. Tenemos la nuca y todo lo que es el dorso. La anatomía de superficie es importante. Ustedes son médicos y probablemente algunos harán la especialidad, por ejemplo, de reumatología, harán la especialidad de traumato o la especialidad de cirugía plástica, algunos. Entonces es importante también el conocimiento bastante somero de la anatomía de superficie. En la anatomía de superficie nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, se ve, bueno, este es un cuerpo relativamente casi libre de tejido graso. Si ustedes ven un paciente con obesidad no van a ver esta anatomía de superficie. ¿Ok? Muy bien, acá se ve claramente en la anatomía de superficie cómo se diseña, se hace marcado el relieve de este gran músculo, que es el trapecio. ¿Sí? Los que hacen ejercicio, los que practican nado, por ejemplo, o suben bastante escalera, van a desarrollar este músculo. También es posible observar muchas veces la escápula o el omóplato, pero básicamente su borde vertebral o borde medial de la escápula. ¿Ok? A veces, ¿sí?, se puede observar a este grupo de músculos que vienen a ser los músculos redondos, y el redondo mayor, el redondo menor. ¿Ok? También se puede observar muchas veces en la anatomía de superficie un gran músculo que se va a extender en la parte lateral, que se viene a ser el dorsal ancho.
¿Ok? Muy bien. Se puede observar el surco medio. ¿Ok? Y acá hay unos grupos de músculos laterales que muchas veces se contrae, se produce contracturas musculares que vienen a ser los músculos erectores de la columna, o llamado también la famosa masa común. ¿Ok? Eso es necesario observar en la anatomía de superficie. Y bueno, el límite del dorso es esta zona que muchas veces se puede palpar y se puede observar, que viene a ser la cresta ilíaca y las astas del sacro. ¿Ok? Muy bien. Estos son los músculos del dorso. ¿Ok? Muy bien. Perdón. ¿Sí? Los músculos del dorso tienen básicamente una extensión desde la cresta hacia la nuca. Y vienen a ser músculos que van a producir extensión, rotación y flexión muchas veces de la columna. Tenemos, por ejemplo, que estos músculos, los famosos extensores, los extensores más importantes y rotadores de la cabeza y el cuello, viene a ser el músculo esplenio de la cabeza y del cuello. Bueno, este músculo es muy importante, ya respondido a una de las preguntas, ¿ok? Pero también hay unos músculos, ¿ok?, que se van a encontrar entre las apófisis espinosa y entre las apófisis transversa, que vienen a ser los interespinosos y los intertransversos. Y tenemos un gran músculo, ¿ya?, que vienen a ser los erectores de la espina dorsal, que vienen a ser los músculos que le voy a mencionar más adelante, que se encuentra por debajo de esta aponeurosis, ¿ya? Y también tenemos otros grupos muy pequeños, muy profundos, que vienen a ser los semiespinosos, los rotadores y los multífidos. Muchas veces estos músculos, del punto de vista anatómico y funcional, no tienen mucha importancia. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos lo que le mencionaba, que el segundo plano, el tercer plano anatómico muy importante en la región del dorso y de la nuca, es primero la piel. La piel de la región de la nuca y el dorso es una piel muy típica, muy característica. Es una de las pieles más gruesas del cuerpo humano. ¿Sí? Esto tiene una aplicación importante desde el punto de vista clínico. Toda persona que, por ejemplo, sufre una quemadura en la nuca o en el dorso, es una persona que tiene mayor posibilidad de defensa, ya que la piel es bastante gruesa y por ser gruesa tiene mayor capacidad a resistir a la quemadura y llevar a cabo lo que se llama fenómenos de repitelización. Y la explicación de que la piel es gruesa es que toda esta zona es sometido a grandes presiones en el decúbito dorsal. Debajo de la piel existe una grasa que es bastante gruesa, bastante fibrótica. El que habrá hecho alguna vez una resección a nivel del dorso y de la nuca se habrá percatado que es una grasa bastante típica, muy fibrosada, encapsulada, bastante gruesa. Y la respuesta es que esa grasa tiene que estar compacto. ¿Para qué? Para soportar presiones. Esta es una zona de bastante presión. ¿Ok? Muy bien. Debajo de esa grasa usted va a encontrar el tercer plano anatómico, que es esta aponeurosis. La aponeurosis toracolumbar. Esta aponeurosis se va a encargar de envolver superficialmente a todos los músculos del dorso y extendiéndose inclusive hacia la región de la nuca. Esta fascia se va a engrosar en la región lumbar o toracolumbar. Acá se engruesa. Para que ustedes tengan conocimiento que esta fascia tiene 3 hojas. Una hoja anterior, una hoja media y una hoja posterior. ¿Ok? Esta aponeurosis, ¿cuál es la importancia de esta aponeurosis? O fascia toracolumbar. La importancia es que esta aponeurosis se encarga de dar sostenimiento y fortaleza a todos estos músculos de la masa común.
Si no existiera esta aponeurosis, que es bastante dura y resistente, ¿qué pasaría en esta zona? Prácticamente los músculos se ventrarían, porque en esta zona el peso del cuerpo se hace mucho más intenso. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo, ¿ok? Esta aponeurosis se va a insertar en todas las apófisis espinosas de la región del dorso, también se va a insertar en el sacro y también se va a insertar en la cresta. ¿Ok? Estos son sus puntos de inserción. Saliendo de su punto de inserción van a formar tres hojas. Una superficial que envuelve a este músculo, que es el dorsal ancho, y una hoja media que se va sobre unos músculos, sobre estos músculos, que son los serratos posteriores, en este caso inferiores, y una hoja profunda que se va a ir a este músculo, que es la masa común, y a un músculo que sale de la cresta, que es el cuadrado lumbar. ¿Ok? Los músculos del dorso. ¿Cómo se pueden dividir los grupos musculares? Los grupos musculares del dorso y del tronco se van a dividir en músculos superficiales, ¿sí? Aquí tenemos este músculo superficial, este es otro músculo superficial. Músculos intermedios, ¿ok? Estos son músculos intermedios, por ejemplo, estos son los serratos posteriores e inferiores, ¿ok? Tenemos los romboides, tenemos el romboide mayor y el romboide menor, y los músculos profundos, ¿ok? Músculos profundos, que vienen a ser, aquí no se observa, que vienen a ser los músculos multífidos, los interespinosos e intertransversos, ¿ok? Ahora, existe un músculo propio del dorso, que vienen a ser los músculos intrínsecos del dorso, ¿ok? Y existe otro grupo de músculos que vienen a ser extrínsecos. Un músculo extrínseco del dorso, por ejemplo, es el dorsal ancho, porque tiene su inserción en el húmero, el dorsal ancho. Un músculo intrínseco, el intrínseco del dorso, es la masa común, que vamos a ver. Un grupo de músculos que están lateral a la línea media del dorso. ¿Okay? Aquí tenemos los músculos superficiales del tronco. El principal músculo superficial del tronco es el trapecio. Luego viene el dorsal ancho, ¿okay? El dorsal ancho. Después viene el elevador de la escápula y los romboides, y finalmente un grupo de músculos intermedios que vienen a ser los serratos menores posteriores. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el trapecio, ¿ok? El trapecio, el dorsal ancho, ¿ok? Y debajo del trapecio vamos a encontrar los romboides y el elevador de la escápula. Y por debajo de esto vamos a encontrar los serratos menores o posteriores. Aquí tenemos el trapecio, ¿ok? Es un músculo en forma de un rombo que se inserta en la espina de la escápula, ¿ok? En el borde anterior de la escápula, de la espina de la escápula, se va a insertar también en las espinas, en la apófisis espinosa de las vértebras tanto dorsales y las primeras vértebras lumbares, y en la parte superior se va a insertar en un ligamento que existe a este nivel, ligamento nucal, y en la parte superior se va a insertar en el hueso occipital. Aquí en el hueso occipital existe un reborde, línea occipital superior. Entonces, el trapecio es un músculo superficial, uno de los más importantes, y de la región dorsal superficial, y está inervado ¿por quién? Por el nervio espinal. ¿Ok? Muy bien. La función del trapecio es elevar, retraer y rotar la escápula, pero eso lo hace a través de sus fibras superiores, y también desciende la escápula
a través de las fibras inferiores. ¿Ok? Otro músculo superficial del tronco, este músculo plano, extenso, que es el dorsal ancho. Sus inserciones de origen lo tiene en las apófisis espinosas de las 3-4 últimas vértebras dorsales y de las 5 vértebras lumbares, y se va a extender inclusive hacia la primera vértebra sacra. Y también su inserción va a ocurrir en este reborde llamado en la cresta ilíaca, pero en el labio externo. Luego este músculo ancho se va a extender hacia la parte superior y lateral y acaba insertándose ¿en dónde? En el húmero. En el húmero existe lo que se llama la corredera bicipital. ¿Ok? ¿En qué labio? En el labio medial de la corredera bicipital se va a insertar el dorsal ancho. ¿Ok? Muy bien. La función que hace el dorsal ancho, la función es básicamente extiende, aproxima y rota medialmente el húmero sobre la articulación escapuhumeral. Por ejemplo, estas funciones de nado, ¿ok?, de trepar, ¿ok?, participa el dorsal ancho. Y va a recibir, ¿ok?, una inervación motora de C6 y C7 a través de sus ramos dorsales de los nervios tóraco-dorsales. El nervio tóraco-dorsal es un nervio importante que se origina del plexo braquial. ¿Ok? Muy bien. En la región del dorso, una aplicación anatómica es importante que ustedes conozcan el triángulo de auscultación. Con respecto al triángulo de auscultación, es importante que ustedes conozcan los límites del triángulo de auscultación. Tenemos el límite medial que viene a ser el borde del trapecio. ¿Ok? Tenemos un límite lateral que viene a ser el borde lateral de la escápula. Y tenemos un límite inferior que viene a ser el dorsal ancho. Y el piso de este triángulo de auscultación lo está dando el romboides mayor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el triángulo de auscultación. Medialmente tendremos aquí, ¿a quién? Al trapecio. ¿Ok? Lateralmente tenemos al borde medial de la escápula, y aquí tenemos en la parte inferior y lateral ¿a quién? Al dorsal ancho. Entonces se forma un triángulo de auscultación. Y el piso de este triángulo está dado por este músculo que es el romboides mayor. ¿Por qué es importante este triángulo? Desde el punto de vista clínico, porque nos permite auscultar con mayor detalle los ruidos respiratorios. ¿Y cuál es la acción en la cual ustedes pueden ensanchar este triángulo? Si esto lo han estudiado en semiología, que le dicen al paciente: siéntese sobre una silla y sobre el dorso de la silla llevar los brazos hacia adelante, y de esa manera que producen el ensanchamiento de este triángulo de auscultación. ¿Ok? Muy bien. Lo que están haciendo es producir la contracción del dorsal, ¿ok?, y del trapecio, porque la escápula es una entidad bastante fija y eso hace que se ensanche el triángulo de auscultación. Otro músculo superficial importante también es el elevador de la escápula. ¿Ok? El elevador de la escápula, o llamado también el angular de la escápula. ¿Ve? Este músculo importante en el ángulo medial de la escápula. Este es el hueso escapular. Tiene un vértice inferior, un ángulo superior medial y un ángulo superior externo. ¿Ok? Entonces la cara posterior de la escápula, acá hay una gran fosa, ¿sí? Esta fosa infraespinosa. Y esta estructura, recuerdan ustedes cómo se llama,
la espina de la escápula y la espina de la escápula se dilata formando una apófisis gruesa llamado el acromio. ¿Ok? Sobre el acromio hay una superficie articular, ¿para quién? Para la clavícula. Esta es la clavícula, que el hueso de la clavícula tiene un extremo acromial y un extremo clavicular, formando aquí una articulación acromio-clavicular. Y esta articulación se mantiene estable, ¿ok?, gracias a unos ligamentos llamados acromios claviculares. Hay unos ligamentos acromios claviculares anteriores y posteriores, ¿ok? Cuando se produce la rotura de estos ligamentos, ¿qué se produce? El signo de la charretera, ¿ok? A diferencia del signo del piano, ¿ok?, que es producto de la rotura de los ligamentos coracoacromial, ¿ok? Muy bien. Entonces, ustedes van aquí, por ejemplo, esta estructura, ¿sí?, llamada cavidad glenoidea. Acá hay el reborde de la cavidad glenoidea. Acá hay una depresión o una fosita infraglenoidea y encima también hay una fosa supraglenoidea. Esta fosa supraglenoidea está destinada para la inserción de un músculo, que es la porción larga del bíceps. ¿Ok? Ese bíceps va a cruzar la corredera bicipital. Cruza, es el único tendón que se mete dentro de la articulación del hombro. Una pregunta de examen que tomaron en ENAM decía: ¿cuál es el ligamento, de qué músculo, ya, del brazo es el tendón, de qué músculo del brazo es intraarticular? Es tendón de la porción larga del bíceps. ¿Ok? Muy bien. Y aquí ustedes van a ver una fosa también para un músculo de la parte posterior del antebrazo, o un músculo posterior del brazo, que viene a ser la porción larga de ¿quién? Del tríceps. ¿Ok? Muy bien, esta es la cabeza glenoidea, o la llamada también cabeza del húmero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes ven, recordando un poco de la anatomía, por delante de esta espina de la escápula también existe una fosa para un músculo que es el supraespinoso. ¿Ok? Y en este ángulo se va a insertar este músculo llamado el elevador de la escápula. ¿Ok? Y en este borde medial se van a insertar un conjunto de músculos del dorso. ¿Ok? Acá vamos a tener debajo del angular el romboide menor y el romboide menor y el romboide mayor. ¿Ok? Muy bien. Este músculo va a estar inervado por ramas posteriores de C5, C3 y C4. ¿Ok? Estos músculos cervicales tienen ramas anteriores, y sus ramas anteriores de estos músculos cervicales van a formar ¿a quién? Al nervio frénico. ¿Ok? Mientras que las ramas posteriores de estos nervios van a dar inervación a los músculos del dorso. Uno de esos músculos es el elevador de la escápula. ¿Ok? Muy bien. Esa es la función del elevador de la escápula, básicamente elevar la escápula en una posición fija de la articulación del hombro o en una articulación fija de la cintura escapular. ¿Ok? Otros músculos superficiales del tronco, ya hemos hablado, son los romboides mayor y menor. ¿Ok? Acá tienen ustedes este músculo romboide menor y romboides mayor. ¿Ok? Se van a insertar, ¿ok?, en las vértebras dorsales, cérvico-dorsales, y se van a insertar en el borde medial del hueso escapular, por debajo del elevador de la escápula. ¿Ok? Muy bien. Su función es retraer y rota la escápula. ¿Ok? Está inervado, ¿ok?, por C5, C3 y C4.
¿ok? Las mismas ramas que inerva a quién, al elevador del escápulo. Otro músculo superficial, ya, intrínseco, ¿ok? En el plano superficial, intrínseco o profundo del dorso, viene a ser el músculo esplenio. Este es el músculo esplenio, ¿ok? El músculo esplenio. Este es uno de los músculos más grandes de la nuca, ¿ok? Además, es el músculo por excelencia extensor de la nuca. Además, este músculo es sumamente importante porque sobre ese músculo, ese músculo es perforado por uno de los nervios sensitivos de la nuca. ¿Ok? La palabra esplenio tiene varias excepciones. Algunos lo llaman venda, otro suela. Aquí tiene la forma de una suela el esplenio. ¿Ok? Muy bien. Su inserción va a ser en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y dorsales y se va a insertar, ojo, se va a insertar en la línea nucal superior. ¿Ok? Existe estos músculos que hemos mencionado también, que vienen a ser los músculos serratos posteriores, tanto superiores como inferiores menores, porque hay un serrato anterior que es bastante grande. Estos músculos prácticamente vienen a ser fascículos muy delgados, ¿ya?, que se van a insertar, ¿ya?, en las apófisis espinosas, por ejemplo, de las vértebras dorsales y en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Y su inserción terminal lo hacen en los arcos costales. Y aquí lo va a hacer a nivel del reborde del escápula. Tenemos aquí este músculo que es el serrato posterior inferior, que está prácticamente casi pegado a la aponeurosis lumbar. Este músculo serrato posterior inferior. Y aquí tenemos debajo del romboide, hemos tenido que cortar los romboides, por ejemplo, para exponer al serrato posterior superior. Este es el romboide y debajo del romboide vamos a encontrar este músculo que es el serrato posterior superior. ¿Ok? Básicamente su función, como es un músculo bastante laminado, no es bastante voluminoso, su masa, son músculos que prácticamente participan probablemente en procesos de inspiración forzadas. Aquellos pacientes que van a tener probablemente por mucho tiempo, inspiraciones forzadas asociadas a enfermedades crónicas, se puede encontrar músculos serratos posteriores hipertrofiados. Porque cuando uno hace la disección, generalmente son músculos laminados, ¿okay?, que hay que tener mucho cuidado para su conservación. Muchas veces lo cortamos y lo eliminamos y no lo encontramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar este músculo llamado el esplenio. ¿Ok? El esplenio es un músculo que lo podemos dividir en dos porciones. Hay un esplenio propio del cuello y hay un músculo esplenio propio de la cabeza. ¿Ok? Estos músculos, como estamos viendo, se van a insertar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. ¿Ok? Y su inserción, por ejemplo, del músculo esplenio de la cabeza va a ocurrir cerca de la apófisis mastoide. ¿Ok? En cambio, el esplenio de la cabeza se origina en las apófisis cérvico-dorsales y se van a insertar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, de C1 a C4. ¿Ok? En conjunto forma el esplenio de la cabeza. ¿Ok? El esplenio de la cabeza y del cuello. En algunos libros de anatomía no hacen esta diferenciación, simplemente lo llaman esplenio. Porque en la disección a veces es muy difícil lograr esta separación. Generalmente lo encontramos como un músculo único.
¿ok? Único. Va a recibir inervación de las ramas dorsales de los nervios cervicales inferiores. Estamos hablando de C5, C6, C7 y C8. ¿Ok? Muy bien. Este músculo esplenio va a producir una flexión lateral y una rotación de la cabeza. ¿Ok? Y del cuello hacia el mismo lado. Individualmente el esplenio de la cabeza extiende y el esplenio del cuello rota. O sea, el músculo más importante extensor del cuello, de la cabeza, de la región de la nuca, es el esplenio. El ligamento nucal. Solamente hacerles recordar que el ligamento nucal es una estructura tendinosa, muy resistente, en forma triangular, que se extiende de esta protuberancia occipital externa hacia las vértebras cervicales C6, C7, ¿ok? A nivel de estas apófisis prominentes. La apófisis prominente es a nivel de C7, ¿ok? Importancia de este ligamento es que este ligamento permite la inserción de las aponeurosis toracolumbar que hemos visto, de la inserción de las aponeurosis del cuello, ¿ok? Importante este ligamento. Este ligamento, ¿ok? Una de las aplicaciones quirúrgicas de este ligamento es que ahora, como se ve muchos casos de pacientes de larga data portadores de HIV, ¿ok?, que utilizan retrovirales, se ha visto cuando tienen mucho tiempo usando retrovirales, este ligamento se fibrosa. Sí, se fibrosa y forma elevaciones prominentes en la región de la nuca, asociados también a aumento exagerado de la grasa que rodea estos ligamentos. Eso actualmente se conoce como una lipodistrofia asociada a uso de retrovirales. Se ve muy frecuentemente actualmente en pacientes, porque hay pacientes que tienen más de 10, 15 años utilizando retrovirales. ¿Ok?